Hola, yo soy Aisa López y este es el programa especial número 1. Be Curious, este podcast, pues ha cumplido su primer mes de vida y por ello te traigo una selección de las noticias que a mí personalmente pues más me han impresionado o que me parecen más importantes del pasado mes de octubre. He escogido una noticia de cada día, por lo que este especial tendrá un total de 20 noticias recopiladas. Si por casualidad pues te habías perdido episodios a lo largo del mes o no habías podido escuchar cada programa hasta el final, esta selección te va a venir de perlas. Y ya sin más preámbulos, te dejo con la selección especial del mes de octubre. Que la disfrutes. Un saludo. Una de las preguntas más frecuentes a los psicólogos es sobre el sexo, y es que la mayoría de nosotros pensamos que no tener sexo influye directamente en nuestra salud. Según publicó el medio español Soy Carmín, un reportaje del diario local El País, resuelve abiertamente esta duda y nos da resultados de que sí, dejan en claro que a mayor abstinencia hay menor inteligencia y más agresividad. Vamos a iniciar esta explicación respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuándo es entonces la abstinencia un problema? Bueno, si usted es consciente de que no tiene actividad sexual y eso le preocupa, puede tener un efecto pernicioso. Cuando se habla del cese de la actividad sexual, no por causa voluntaria sino por algo que lo impide, hay estudios muy interesantes como los de Els Pasmani de 2014 que abordan los efectos sobre la autoestima de la persona o la idea del autoconcepto, aumentando el estado de depresión y ansiedad. Una persona que no ha tenido nunca una actividad sexual sola o compartida no es tan consciente de lo que ocurre y a lo mejor si se cuidan otros aspectos, la falta de sexualidad no tiene por qué ser tan negativo. Pero en una persona que en un momento determinado ha tenido sexualidad y la deja o esta cesa, pues claro, el perjuicio es mayor porque es consciente de esa ausencia y la afectación psicológica se acaba traduciendo en otros procesos fisiológicos y orgánicos. Todo esto es lo que señalaba para el citado diario la sexóloga clínica Francisca Molero, codirectora del Institut de Sexología de Barcelona. El estrés lo provocan condicionantes diversos como la falta de sueño o las preocupaciones diarias, pero también podría estar relacionado con el sexo. Según un estudio de 2005 que detectó que menores niveles de estrés entre quienes habían mantenido relaciones sexuales recientes, pues eran ciertos, o sea, había menores niveles de estrés. La tendencia natural fisiológica sería siempre compensar a todo nuestro cuerpo. Es decir, si estamos mal y nuestro nivel de dopamina o de serotonina disminuye por tener bloqueados los sistemas de recompensa, pues habría que recurrir a un mecanismo natural como el sexo para intentar desbloquear esa situación. Pero no lo hacemos. No lo hacemos de forma espontánea. ¿Por qué? Por los condicionantes sociales, morales y culturales que nos dicen que eso no está bien. Es un ejemplo de cómo la percepción de nuestra salud y la influencia de la cultura a veces nos puede estar bloqueando a la hora de solucionar nuestros problemas de salud. Así que ya sabéis, chicos, no os bloqueéis, no os inhibáis. El sexo es importante y muy necesario para nuestra salud. Conectan un cerebro humano a Internet en tiempo real. Por primera vez en la historia, y adelantándose a otra de las iniciativas de Elon Musk, Neuralink de Neuralink, un equipo de ingenieros biomédicos de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica, ha logrado conectar un cerebro humano a Internet en tiempo real. Este innovador proyecto se conoce como BrainTernet y en esencia transmite ondas cerebrales a Internet, convirtiendo el cerebro en un nodo de Internet de las cosas, en la World Wide Web. BrainTernet, una nueva frontera en los sistemas de interfaz cerebro-computadora. Hay una falta de datos fácilmente comprensibles acerca de cómo funciona un cerebro humano y procesa la información. Este sistema trata de simplificar la comprensión de una persona de su propio cerebro y el cerebro de los demás a través de la supervisión continua de la actividad cerebral, así como permitir una cierta interactividad. En esencia, simplificar la comprensión de una persona de su propio cerebro y el cerebro de otros, explica Adam Pantanuitz, líder del proyecto.
Pero, ¿cómo lo han conseguido? Pues gracias al uso de un encefalograma y un austero ordenador Raspberry Pi. ¡Qué fuerte! Una sencilla máquina orientada a estimular las ciencias de la computación en las escuelas británicas. Primero se registró la actividad bioeléctrica cerebral de un individuo mediante un electroencefalograma a través del casco Emotive Egg. Luego se transmitió esa actividad a un ordenador y el ordenador lo replicó en un programa de informático que se ejecuta en una web abierta, accesible para cualquiera, permitiendo ver la actividad cerebral del sujeto del experimento. Así incluso el propio individuo puede reconocer lo que ocurre, lo que está sucediendo en su cabeza, puede observar en tiempo real la actividad eléctrica de su cerebro. BrainInternet puede mejorarse de tal manera que clasifique las grabaciones a través de una aplicación de smartphone que proporcionará datos para un algoritmo de aprendizaje automático. En el futuro podría haber información transferida en ambas direcciones, entradas y salidas al cerebro. La TV online del cerebro-máquina. Por el momento, la tecnología BrainInternet está disponible únicamente en una intranet de la universidad para su uso exclusivo de los investigadores, pero la intención es incrementar su potencial para tener una mejor comprensión de cómo funcionan nuestras mentes y de qué manera podemos aprovechar ese conocimiento para aumentar nuestro poder cerebral. El mayor obstáculo al que se enfrentan los expertos es el límite del lenguaje binario de los ordenadores, basado en largas filas de unos y ceros, de cara a representar la actividad cerebral humana, que es bastante más compleja y dinámica que la representada en un ordenador. Por ello, habrá que reducir la actividad cerebral al lenguaje binario o emplear otro tipo de máquinas para las que aún no hay ni disponibilidad, como una especie de ordenador cuántico, por ejemplo. El proyecto BrainInternet ofrece una gran cantidad de oportunidades para el desarrollo del aprendizaje automático y podría tener un impacto significativo en el mundo en el desarrollo de interfaces cerebro-máquina. El CEO de Tesla, Elon Musk, está respaldando el proyecto Neuralink, que podría significar el fin de las enfermedades neuronales debilitantes. Y el empresario Brian Johnson también respalda un proyecto similar bajo el nombre de Kernel, para el que ha invertido nada más y nada menos que $100 millones. El proyecto de interfaz neuronal Kernel aspira a hackear el cerebro humano gracias a un implante cerebral que podría ayudar a pacientes de enfermedades neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer, reduciendo sus síntomas. La medusa Casiopea, primer animal sin cerebro que duerme. El motivo por el cual muchos seres vivos duermen y los orígenes evolutivos del sueño están entre los grandes misterios de la neurociencia. Todos los vertebrados y los animales complejos en general duermen. Los seres humanos, las ballenas, los ratones, los peces y la mosca de la fruta duermen, pese a que durante ese tiempo quedan a merced de los depredadores e incapacitados para comer y reproducirse, lo cual es inexplicable para los científicos. ¿Por qué se exponen de esa manera durante buena parte del tiempo? Las teorías manejadas apuntan a que dormir ayuda al cerebro a regenerar la memoria y el aprendizaje y contribuye a la recuperación celular. Pero ahora se ha comprobado por primera vez que incluso un organismo sin cerebro ni neuronas dedica un tiempo cada día a dormir. Y esto podría indicar que el sueño es evolutivamente más antiguo de lo que se pensaba. Y es que hasta ahora la ciencia creía que tener cerebro era una condición necesaria para desconectar y entregarse al sueño, pero resulta que no hace falta. Un equipo del Instituto de Tecnología de California ha descubierto que las medusas Casiopea invertidas, unas criaturas sin sistema nervioso central, duermen igual que nosotros. Las medusas son animales bastante simples, que viven en ambientes acuáticos, casi siempre marinos. Pueden permanecer sueltos o en colonias, fijados al sustrato o libres. Pero hasta ahora no había constancia de que necesitaran dormir. Este es el primer caso de sueño en animales sin cerebro, dice Paul Sternberg, investigador del Instituto Médico Howard Hughes, y uno de los autores del estudio. Sus hallazgos, publicados en la revista Current Biology,
adelantan el origen del sueño en el árbol evolutivo de la vida, además de la aparición de un sistema nervioso centralizado. En opinión de Sternberg, la gran pregunta ya no es ¿por qué dormimos?, sino ¿todos los animales duermen? Es un tema controvertido. Hasta ahora, todos los vertebrados que se han estudiado lo hacen, pero no hay seguridad de que eso pueda aplicarse a todos los invertebrados. Sí se sabe que las moscas de la fruta echan sus cabezaditas, al igual que el gusano Caenorhabditis elegans, un nombre dificilísimo, lo dejaré en las notas del programa. Pero en animales más primitivos como esponjas y medusas no se había probado hasta ahora. Sternberg y su equipo se propusieron estudiar el comportamiento de Casiopea, una medusa que vive en zonas de lodos, manglares y otras aguas cálidas y poco profundas, y que ha extendido su hábitat hasta el Mediterráneo. Casiopea no se parece a las medusas más habituales. Es del tamaño de una moneda con manchas de color negro y vive del revés en el fondo del mar, con sus tentáculos enroscados sobre el cuerpo en forma de campana. Pero como otras medusas, las Casiopeas se contraen y relajan en un ritmo constante, así que los investigadores se preguntaron si en algún momento interrumpían esta cadencia. Para comprobarlo, grabaron con un iPhone a las medusas metidas en tanques de agua salada en un laboratorio. Después de grabarlos, durante 1 minuto por la noche y durante el día, contaron los pulsos y vieron que por la noche el ritmo de contracciones se hacía más lento, señal de que estaban durmiendo. Sí. Luego crearon un programa de procesamiento de imágenes para contar las contracciones de 23 medusas durante 6 días y noches consecutivos. La actividad pulsativa disminuía por la noche, como habían observado previamente, pero si echaban un poco de comida en los tanques, las medusas despertaban rápidamente. Es como si el efecto del olor del café que invade nuestra conciencia por la mañana, dice Sternberg, pues no nos despertara, ¿no? Pues lo mismo. Un despertar tan fácil indica que el lento comportamiento nocturno de la Casiopea se debe al sueño y no a la parálisis o al coma. Los investigadores descubrieron una segunda señal de sueño al forzar a las medusas durmientes a moverse. Las colocaron dentro de una tubería de PVC con un fondo de malla y luego sumergían la tubería en el tanque, por lo que los animales descansaban sobre la malla y no sobre el suelo del tanque. Entonces se empujaban el tubo hacia abajo, lo que obligaba a las medusas a levantar la malla y flotar en el agua. La experiencia no les gustó nada. Por la noche les costaba empezar a nadar 3 veces más tiempo que de día y parecían un tanto aturdidas. Esta respuesta tardía a la estimulación es típica de los animales que duermen, y como a todos ellos, si obligas a las medusas a permanecer despiertas por la noche, lo pagan a la mañana siguiente. Sternberg y sus colegas lo comprobaron tras lanzarles pequeños chorros de agua durante 6 o 12 horas por la noche para luego contar las contracciones de su cuerpo al día siguiente. El resultado era que estaban menos activas después de perder horas de sueño y que una vez que lo recuperaban y se ponían al día volvían a su ritmo normal. Los resultados sugieren que Casiopea duerme, pero para Sternberg este estudio plantea nuevas preguntas. ¿Se necesitan neuronas para dormir? ¿Más de una célula? El investigador pretende ahora estudiar esponjas e incluso protozoos unicelulares en busca del origen del sueño. Un mundo perdido de nuevas especies podría existir bajo los hielos de la Antártida. Las cuevas, excavadas por el vapor de volcanes activos, pueden llegar a estar hasta 25 grados de temperatura, lo que aumenta las posibilidades de que todo un ecosistema de flora y fauna prospere bajo la superficie helada. Todo un mundo perdido de animales y plantas, desconocidos totalmente, podría estar esperándonos en alguno de los vastos sistemas de cuevas subterráneas que hay justo debajo de los hielos perennes de la Antártida. La afirmación, que parece propia de una película de ciencia ficción, se basa en un estudio recién publicado en la revista Polar Biology. El estudio se llevó a cabo en el monte Erebus, un volcán activo situado en la isla de Ross y que cuenta con un extenso sistema de cuevas subterráneas, algunas de las cuales fueron visitadas por los investigadores. Durante su estudio, los científicos analizaron muestras del suelo de algunas de esas cuevas y encontraron en ellas intrigantes muestras de ADN. Material genético procedente, en su mayor parte, de algas, musgos y algunos pequeños animales.
pero no todas las secuencias de ADN pudieron ser identificadas, lo que podría indicar la presencia de especies totalmente nuevas y desconocidas hasta ahora. En palabras de la propia directora de la investigación, Sherilyn Fraser, los resultados de este estudio nos dan una somera y tentadora idea de que podría haber algo vivo bajo los hielos de la Antártida. Incluso podría tratarse de nuevas especies de animales y plantas. Ahora, el siguiente paso es ir allí, echar un buen vistazo y ver si somos capaces de encontrar comunidades viviendo bajo los hielos. Un astrónomo del SETI dice que en 20 años descubriremos vida inteligente. El astrónomo Seth Shostak es una de las cabezas visibles del SETI, el instituto dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre. Y ahora, en una entrevista concedida a la web Futurism, asegura que en 20 años habremos descubierto vida inteligente fuera de nuestro planeta. De hecho, el investigador se ha apostado un café con quien acepte el reto a que ese contacto se producirá en las próximas 2 décadas. Y que cunda el entusiasmo, porque tras ese prometedor inicio, Shostak ha matizado sus declaraciones asegurando que el descubrimiento de vida bacteriológica en otros planetas se va a producir dentro de muy poco. Estoy convencido de que es algo que veremos antes de morir, ha dicho. En lo que atañe a vida alienígena inteligente, Shostak también cree que ese contacto acabará produciéndose. Pero, ¿en 20 años, tal y como aseguraba al inicio de la entrevista? Bueno, ya veremos. Eso sí, el astrónomo asegura que ese contacto no será tan espectacular como nos muestran las películas de ciencia ficción, y explica que si descubrimos vida en una galaxia a 500 años luz, tardaríamos unos 1000 en enviar un mensaje y recibir respuesta, si es que se dignan a responder. Aunque al menos sabríamos que están ahí, afirma. Con todo, las declaraciones de Shostak resultan sorprendentes, sobre todo viniendo de alguien que en el pasado afirmó que es bastante improbable que los alienígenas contacten con nosotros, dado que probablemente ni siquiera sepan de la existencia de nuestro planeta. Ahora queda despejar la duda. ¿Serán sus palabras un modo de llamar la atención para atraer financiación después de los recortes que han sufrido los presupuestos del SETI? Bueno, el tiempo y 2 décadas más nos lo dirán. Hoy te contamos qué es la ficcionfilia. La ficcionfilia es masturbarse con dibujitos animados. Y está de moda, especialmente entre algunos adolescentes españoles, los caracterizados por un carácter bastante friki. Hace ahora casi 10 años, un chaval japonés de 27 años, llamado Salno Emil, logró contraer matrimonio con Nene Nagasaki, un personaje propiedad de Nintendo y obviamente inexistente. Como te puedes imaginar, pues la boda no tuvo validez legal, pero lo importante es que traspasó fronteras, se hizo muy popular, llegó a todos los rincones del planeta. Y desde ese momento son cada vez más las personas que deciden tener parejas que no existen o que solo viven en la ficción colectiva. Es una línea roja que supera esas masturbaciones que todos tuvimos de jóvenes, pues con la mujer de Pedro Picapiedra o Bulma de Dragon Ball. Y es que son muchos los frikis que ante la idea de no poder, o no querer, entre comillas, tener una pareja real, optan por adoptar una pareja ficticia. Sin embargo, la ficcionfilia, según los especialistas médicos, no supone un problema grave y puede calificarse solamente como una mera afición, incluso generando una mayor creatividad en las masturbaciones.
Los médicos, de hecho, creen que en una era donde solo tienes que entrar en internet para tener toneladas de porno, es bastante más sano ejercitar el cerebro con estas técnicas. Está claro, si vas a hacer algo de sexo así, en plan pornográfico, por lo menos esto te permite aplicar la creatividad. El inconveniente o el problema llega cuando aparece el aislamiento o la depresión. No querer salir de esta falsa realidad logra que los pacientes tengan comportamientos hostiles y violentos, incluso con cuadros médicos más graves. Y es que hay personas que se enganchan a las parejas ficticias y ya solo quieren tener esa clase de vida, renegando de cualquier pareja o amigo de carne y hueso. Son chavales que dentro de su inseguridad solo quieren convivir con personajes de ficción. Así que ya sabes, la ficcionfilia no es malo, pero como todo en la vida, con control. El consumidor gay, el más marquista en su cesta de la compra. Según el informe Consumo con Orgullo de Nielsen, el consumidor LGTB es hasta un 40% más premium si se compara con la cesta de un hetero. Además, incluye un 19% menos de productos de marca de la distribución, lo que solemos llamar marca blanca, y hasta un 16% más de novedades. Y es que, además de sibarita, marquista y early adopter, este consumidor muestra un mix de indulgencia, carácter deportista y estilo de vida activo, ya que son habituales en su cesta de la compra bebidas alcohólicas de alta graduación, isotónicas y energéticas. E igualmente frecuentes son los preservativos, hasta un 35% más que en la cesta de la compra de un consumidor heterosexual. El informe también destaca que como consumidor es muy tecnológico y exhaustivo en la manera de informarse de lo que va a comprar. En concreto, el colectivo compra un 11% más online que los heterosexuales, pero cuando se trata de hacer la compra la diferencia es mayor, un 39%. Uno de los mitos que suele acompañar al colectivo LGTB es su mayor propensión al culto al cuerpo. Y este informe parece confirmar esta idea, en tanto muestra una tendencia a ponerse a dieta para conseguir el cuerpo deseado. Y entre sus motivos, además de salud, hay también criterios estéticos y un intento de reducir el estrés del día a día, hasta un 40% más que el heterosexual en ambos casos. Todo ello se manifiesta, además, en su interés en cuidar mucho su alimentación, aunque con matices, ya que no hay diferencias con respecto al hetero en el consumo de productos bajos en grasa, en sal, en azúcar, etc. Sin embargo, el informe destaca que hay varios imprescindibles en su cocina, sobre todo productos bio, sin lactosa, enriquecidos con calcio, omega 3, etc. y leches vegetales, que consumen entre 3 y 4 veces a la semana. Según el director general de Nielsen Iberia, Gustavo Núñez, España avanza a pasos agigantados en materia de integración y diversidad, pero todavía el consumidor LGTB vive una realidad social algo diferente del hetero y en su día a día está expuesto a más discriminación, lo cual debe ser tenido en cuenta por parte de las marcas a la hora de acercarse y conocer sus demandas y necesidades. Solo así podrán diseñar estrategias certeras. Expertos piden luchar contra la amenaza de los robots asesinos. Más de 100 fundadores de compañías de inteligencia artificial piden a la ONU que prohíba el despliegue de las máquinas de matar autónomas.
Un grupo de 116 directivos de empresas dedicadas a la inteligencia artificial, entre ellos Elon Musk, de quien hemos hablado aquí numerosas veces, fundador de Tesla y SpaceX, acaban de firmar en Melbourne, donde estos días se celebra la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial 2017, una carta abierta pidiendo la prohibición de robots asesinos, máquinas de guerra autónomas capaces de tomar sus propias decisiones y atacar objetivos militares sin necesidad de intervención o autorización humana. Los firmantes de 26 países diferentes advierten en la carta de una incipiente tercera revolución tecnológica en la guerra y solicitan a la ONU que busque una forma de protegernos a todos nosotros de estos peligros. Y no es la primera vez que se pide algo parecido. En verano de 2015, miles de investigadores en robótica e inteligencia artificial ya firmaron una carta similar y en diciembre de 2016, 123 naciones tomaron la decisión en la sede de las Naciones Unidas de comenzar una ronda de discusiones formales sobre la conveniencia de desarrollar y desplegar este tipo de armamento. Por ahora, 19 de esas naciones ya han pedido formalmente su abolición total. Las AKM, máquinas de matar autónomas, constituyen toda una nueva categoría de armamento y dan un nuevo paso que va mucho más allá de los drones que se utilizan actualmente para atacar objetivos terroristas o militares en países como Pakistán, Afganistán y otras regiones de conflicto. La principal diferencia con un dron es que los drones actuales son operados por pilotos desde salas de control remotas, muy lejos del lugar del ataque, lo que implica que con este tipo de armas el lanzamiento o no de las bombas sigue dependiendo de una decisión humana. Sin embargo, con los AKM, por el contrario, no se necesita que ninguna persona dé luz verde al bombardeo, ya que pueden tomar la decisión por sí mismos. Desde un cierto punto de vista, los AKM tienen varias ventajas sobre los sistemas actuales de drones. En primer lugar, es mucho más barato enviar un dron a Pakistán que un avión tripulado, y si se eliminan también los pilotos y las salas de control remotas, los costes podrían reducirse muchísimo más. Existe también una ventaja política. Estados Unidos, por ejemplo, perdió mucho durante las guerras de Vietnam y Afganistán, en parte porque los votantes norteamericanos estaban hartos de ver cómo sus conciudadanos volvían a casa en bolsas de plástico, mutilados de por vida o perjudicados mentalmente, lo que dio lugar a amplios movimientos pacifistas y a cambios políticos estratégicos. Con los AKM, sin víctimas americanas, la decisión de participar en un conflicto lejano se volvería muchísimo más fácil para los dirigentes. Y aquí entramos en un problema de conciencia. El problema de la conciencia. En los últimos años, en efecto, un gran número de pilotos de drones ha renunciado a sus puestos. En parte debido a la gran carga de trabajo, pero también por el hecho de que les resultaba insoportable ver las imágenes de vídeo de las víctimas incineradas y terriblemente mutiladas por sus misiles. Los AKM, por supuesto, no tienen este problema. En resumen, las ventajas emocionales, políticas y financieras podrían animar las intenciones belicistas de muchos líderes en muchos países. El único elemento en contra del despliegue de las AKM sería el factor ético. Y todos sabemos que en el mundo abundan dirigentes que no tendrían el menor problema para sucumbir a la tentación de usar esta nueva clase de armas. Ni problemas ni remordimientos. El cangrejo herradura, nombre científico Limulus polyphemus, es uno de los seres vivos más antiguos que existen. Una extraña criatura que parece salida de la película Alien, capaz de soportar hasta un año sin alimentarse y de resistir temperaturas y salinidades extremas. Un fósil viviente que habita nuestro planeta desde hace 445 millones de años, antes incluso que los dinosaurios. A pesar de su nombre, esta especie está más próxima a los arácnidos que a los cangrejos, con los que no guarda ninguna relación. En realidad, los cangrejos herradura no son cangrejos, ni siquiera son crustáceos. Se parecen más a las garrapatas, los escorpiones y las arañas, y son el último superviviente del orden, antaño numeroso, de los Scyphosura, cola de espada.
Sin embargo, ahora su número se encuentra en recesión de una forma lenta pero constante debido al cambio climático. Sí, señores, el puñetero cambio climático, la sobrepesca y las capturas para las farmacéuticas. Y es que su cotizada sangre azul tiene numerosos usos médicos y es utilizada para salvar innumerables vidas humanas. Y es que desde que en la década de 1950 unos científicos descubrieron que la sangre de color azul del cangrejo herradura se coagulaba en contacto con la bacteria E. coli y Salmonella, las investigaciones no han parado. Uno de estos últimos estudios se ha centrado en un péptido que los cangrejos herradura elaboran y que inhibe la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana. Los ensayos preclínicos muestran que es tan efectivo como la cidobudina, un medicamento clásico contra el SIDA. Incluso astronautas de la NASA tan probado en la Estación Espacial Internacional han estado probando un dispositivo médico de alta tecnología que utiliza enzimas primitivas de los cangrejos de herradura para el diagnóstico de las enfermedades humanas. El secreto que hace que la sangre del cangrejo sea de gran utilidad para la industria biomédica está basado en la simplicidad y efectividad de su sistema inmunológico. Una verdadera cascada de enzimas que producen coagulación cuando se encuentran con el material de las paredes celulares de la mayoría de las bacterias. Y es que los cangrejos de herradura viven bajo la constante amenaza de la infección en un hábitat que parece contener miles de millones de bacterias por milímetro. A diferencia de los seres humanos, los cangrejos de herradura no tienen hemoglobina en la sangre, sino que utilizan la hemocianina para transportar oxígeno, y es debido a la presencia de cobre en la hemocianina y no de hierro que la sangre adquiere el peculiar color azul. Es tan importante esta sangre azul que probablemente le debas la vida a los cangrejos de herradura. Y no es una exageración, ya que el LAL, lisado de amebocitos de Limulus, extracto acuoso de amebocitos del cangrejo herradura, se utiliza con frecuencia en las pruebas para detectar las endotoxinas bacterianas en numerosos productos farmacéuticos. Además de ser una forma sencilla, barata y segura para detectar impurezas, es una herramienta importante en el desarrollo de nuevos antibióticos y vacunas. La sangre del cangrejo herradura no solo se ha convertido en una poderosa arma médica, también es un gran negocio. En el mercado mundial, un litro de sangre de este cangrejo tiene un precio aproximado de $15,000. Una industria que genera unos 50 millones de dólares al año en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Pero eso palidece en comparación con su valor para la industria farmacéutica. Para obtener el compuesto LAL, se requiere la sangre de alrededor de 500.000 cangrejos al año, a los que se le extrae alrededor de 100 mililitros perforando el pericardio de su primitivo corazón. Durante el proceso, el 15% de los cangrejos muere, los demás son devueltos al agua. Así que ya sabéis la importancia para la industria farmacéutica y la salud en general de la sangre azul del cangrejo herradura. Muy a menudo las empresas suelen utilizar métodos específicos de influencia para hacernos comprar cosas que, en el fondo no necesitamos. Sin embargo, algunos de ellos no solo pueden ser innecesarios, sino también muy peligrosos para nuestra salud. Por eso a continuación te vamos a hablar de 5 cosas que seguro que usas a diario y seguro que también desconoces que son perjudiciales para tu salud. Mucha atención. Brightside hizo una lista de cosas que la mayoría de nosotros tenemos en casa. Rara vez pensamos en su calidad, pero el daño que causan ha sido probado por diferentes investigadores. ¿Los deberíamos seguir usando en lo absoluto? Bueno, allá vamos, comenzamos con la lista. Los envases de plástico para alimentos. No es el plástico en sí
el que nos perjudica, sino los componentes químicos que los fabricantes utilizan para hacer los contenedores sólidos. A menudo el lavado, la calefacción y el contacto con los componentes del alimento empeoran la situación. El plástico se vuelve muy tóxico y peligroso. Por eso no use recipientes de plástico para alimentos por más de 5 meses y asegúrese de evitar usarlos en el microondas. Ponga lo que ponga en la etiqueta. Los Crocs, ¿sí? Millones de personas aman usar este simple par de zapatos todos los días, esas zapatillas de goma con los agujeritos. Pero el caso es que las Crocs no proporcionan una estabilidad muy necesaria para el talón. Un talón no fijado puede conducir a muchos problemas diferentes, tales como deformidades del dedo del pie, la formación de callos y por supuesto dolor en el pie. Otra razón para llevar algo más cómodo es el hecho de que el vástago, la parte del zapato que proporciona apoyo entre los dedos de los pies y el talón, se vuelve muy blando después de un uso prolongado. Es crucial para cualquier calzado tener una caña muy sólida para que no sienta ningún malestar mientras caminas. El rímel. Presta mucha atención a los ingredientes del rímel cuando compres uno nuevo. Algunos de los componentes, como parabenos, polvo de aluminio y glicol de propileno, pueden ser muy peligrosos para la salud de tus ojos. Evita el uso de rímel de tu amigo porque puede causar la formación de bacterias y hongos y llevar al crecimiento de una infección. Así que cuidadito cuando vayáis a algún salón de belleza o alguna maquilladora o maquillador os tenga que maquillar los ojos, porque utilizar el rímel que ya haya usado previamente con otra persona pues puede ser un contagio de bacterias importante. Los utensilios de cocina antiadherentes. Los productos químicos perfluorados usados para crear la cubierta antiadherente en su sartén no son tan peligrosos por sí mismos. Sin embargo, cuando la temperatura supera los 230 grados centígrados, la superficie de fritura extrae una cierta cantidad de las sustancias volátiles. Investigadores daneses hallaron que la presencia de estas sustancias químicas venenosas en la sangre humana pueden llevar a la formación incluso de células cancerosas. Y el jabón antibacterial. La ley reguló la cantidad de triclosan, el antiséptico utilizado en el jabón antibacterial, a 0,1 a 0,3% máximo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el daño es mucho mayor. El triclosan debilita el sistema inmunológico y hace que nuestro cuerpo resista la absorción de antibióticos. También puede causar desequilibrio hormonal y distrofia muscular. De hecho, el jabón antibacterial no es más que un truco de marketing. Las investigaciones muestran que cualquier bacteria puede ser lavada de sus manos con un simple jabón. Y hasta aquí la lista de los 5 objetos o utensilios más comunes que utilizas a diario y que son realmente nocivos para tu salud. Espero que haya sido de utilidad. Sexo, sin dudas ni prejuicios. Entérate de aquello que nunca te atreves a preguntar. ¿Por qué siento ganas de orinar cuando estoy por llegar al orgasmo? Bueno, esta pregunta la abordamos en un podcast de Be Curious, pero no obstante, para quienes no lo hayan escuchado, vamos a dar la explicación brevemente. Sentir ganas de orinar cuando estás muy excitada es una reacción normal. Significa que el clímax está cerca y que el punto G está siendo estimulado. No debes preocuparte, son pocas las probabilidades de que te orines encima. A menos que tu vejiga esté llena, cuidadín. ¿Es normal que una mujer mire porno femenino? Pues claro, por supuesto que es normal. Y bastante común que a algunas mujeres les guste ver películas porno en las que aparecen mujeres.
pero esto no significa que sean lesbianas. Hay que estimular la imaginación, hay que dejar volar los estímulos y los impulsos y disfrutar de todas las formas posibles. No hay que inhibir ninguna conducta sexual. Una pregunta también para las chicas. ¿Por qué siempre tengo un poco de olor vaginal? Es una pregunta que muchas mujeres se hacen. Bueno, todas las mujeres tenéis un olor vaginal característico y propio, que nada tiene que ver con una mala higiene personal. Los ginecólogos dicen que es normal. El único motivo para consultar a un médico es cuando el olor es muy fuerte y hay cambios en el flujo vaginal. No obstante, si te preocupa lo que pueda sentir tu chico, los hombres casi no lo perciben o en el mejor de los casos hasta les resulta excitante. ¿Crees que o sabéis si las mujeres pueden eyacular? Bueno, durante la práctica de relaciones sexuales es posible que tengáis lo que se conoce como eyaculación femenina. Se trata de un líquido blancuzco y ligeramente más espeso que la orina. Si lo notas, oye, tranquila. Es una señal de que estás muy excitada y camino a tener un súper orgasmo. ¿Se podría escapar un gas de tu vagina? Pues bueno, en el idioma inglés se lo conoce como queefing y no es otra cosa que la salida del aire que estaba atrapado en la vagina. No son flatulencias, por eso no tiene mal olor, pero se parecen por su sonido. Si no tienes confianza con tu chico, puede ser muy vergonzoso cuando ocurren en pleno acto sexual o al acabar la relación íntima. Lo mejor es que te rías para desdramatizar la situación, ¿no? Y quitarle un poco de hierro. Tómatelo con naturalidad. ¿Por qué te ocurre que algunas veces pierdes el deseo en pleno acto sexual? Pues bueno, comienzas con una excitación ascendente, pero de repente esta desaparece. Esto es algo que le ocurre a muchas mujeres y no significa, por supuesto, nada malo. Intenta prolongar la duración de los juegos previos para que no vuelva a ocurrir. Es muy importante para las mujeres la preexcitación. Por eso de ahí que alarguemos ese juego, ese prefacio lúdico que hay antes de consumar el acto. Y por último, una pregunta también muy recurrente entre las mujeres. ¿Es posible que salgan hemorroides si recibes sexo anal? Como digo, esta es una pregunta muy frecuente entre las mujeres. De acuerdo con Ellen Barnard, consejera sexual, si la penetración se realiza de forma suave y con lubricante, además de ser consentida, por supuesto, es bastante improbable que se salgan hemorroides. De hecho, algunos expertos en el tema afirman que mantener relaciones anales puede reforzar y aportar flexibilidad a los músculos de la zona y prevenir esta dolorosa afección. ¿Ya has encontrado respuesta a esas preguntas que no te atrevías a hacer? Espero que sí. Es importante que no tengas dudas para tener una vida sexual saludable. Estar informada te permitirá cuidar de tu cuerpo y disfrutar mucho más del sexo. La enigmática flor Udumbara crece cada 3000 años y ahora ha vuelto a aparecer en México. Estas pequeñas florecillas blancas que miden alrededor de 3 milímetros y que tienen un filamento más delgado que un cabello humano, llegan a aparecer en cualquier superficie como el acero o la madera y no necesitan ni de agua, ni tierra, ni nada porque nunca se marchitan. Además es una flor muy resistente a los climas hostiles. De un tiempo a esta parte se han reportado apariciones de estas flores en diferentes lugares del mundo. Recientemente aparecieron en uno de los pilares de una palapa en Puerto Morelos, Quintana Roo, muy cerca de Cancún, en México.
Lo más llamativo de este caso es que justamente debajo de esa palapa se practica una disciplina espiritual de la escuela Buda llamada Falun Dafa, la cual consta de 4 ejercicios suaves de pie y una meditación sentada que trabajan con la energía del cuerpo y además tienen una profunda enseñanza, ¿no?, que eleva el estándar moral basada en 3 principios fundamentales: la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Esta disciplina tiene lugar allí los viernes a las 8 de la mañana, donde se reúnen los practicantes y aquellos que quieran acercarse a aprender estos saludables ejercicios. Ya que son clases libres y gratuitas, los practicantes veteranos se ofrecen de manera voluntaria a enseñarlos. De acuerdo a las escrituras budistas, la Udumbara es descrita como una flor sagrada que proviene de los reinos de Buda y florece cada 3000 años. Su nombre deriva del sánscrito y significa flor auspiciosa del cielo. En las profecías de Huilin y sus interpretaciones se menciona que la flor de Udumbara es el producto de un fenómeno propicio y sobrenatural. Es una flor celestial y no existe en el mundo mundano. Si un Rulai, que viene a ser pues como un iluminado, o el rey de la rueda dorada baja al mundo humano, esta flor aparecerá debido a su grandiosa virtud y bendiciones. Sin duda, este escrito nos hace reflexionar sobre si la llegada del Santo Rey que gira la rueda, rectificando el Fa, que es la ley celestial, en el mundo está próxima. Se dice que este Rey aceptará a personas de cualquier cultura y religión y los salvará con misericordiosa gracia. ¿Por casualidad has visto esta maravillosa flor en algún lugar? Serías afortunado, porque seguramente es un buen presagio y una buena señal. El 9 de septiembre del mes pasado, un satélite de la NASA detectó algo inusual en la Antártida. De repente, un agujero de 257 kilómetros de ancho había aparecido en medio de la nada. Y no es que se hubiera desprendido un trozo de hielo por el calentamiento del mar, sino que se derritió una enorme área en mitad de un desierto congelado. Ha ocurrido más veces, pero nunca en una ubicación tan peculiar. Y es que, según indica el físico atmosférico Kent Moore, este agujero no solo es inmenso, sino también inusual en su ubicación. Normalmente un agujero de este tipo pues aparecería en las zonas cálidas de la Antártida costera, donde es más probable que se produzca un deshielo. En esta ocasión lo ha hecho en el corazón de la Antártida. Es por eso que de momento no hay una explicación exacta sobre su origen. Normalmente, un espacio abierto que contiene agua y está rodeado por gruesas capas de hielo se llama polinia. Este término se utiliza para designar a las zonas marítimas de los polos que no llegan a helarse a lo largo de todo el año. Se suelen formar o bien porque simplemente hace demasiado calor como para crearse una capa de hielo, o bien porque el viento catabático o las corrientes oceánicas alejan el hielo de la costa, adelgazando la capa de hielo y creando un agujero. Es un proceso natural al que los científicos están acostumbrados. Esta polinia es recurrente en el mar de Weddell. Apareció por primera vez en los años 70. Tras 40 años congelada, ha vuelto a aparecer en 2016 en el mismo lugar durante unas semanas. Sin embargo, ahora en septiembre de este año ha vuelto a aparecer, pero no tenían indicios de que estuviese formándose este agujero y, según Kent Moore, si no hubiese sido por los satélites, ni siquiera se habrían enterado de su existencia. La pregunta: ¿es el cambio climático el culpable de este agujero? Bueno, lo más lógico sería culpar, desde luego, al cambio climático de la aparición de este agujero en la Antártida, pero no hay que apresurarse. Las polinias aparecen por causas naturales y puede haber sido simplemente por la erosión del viento sobre una zona de la capa de hielo más débil.
Independientemente de eso, este agujero tiene implicaciones para los cuerpos naturales circundantes. Una vez que el hielo marino se derrite, se genera un enorme contraste de temperatura entre el océano y la atmósfera. El agua más densa y fría se hunde en el fondo del océano, mientras que el agua más caliente sale a la superficie. ¿Podemos escuchar los colores? ¿Ver los sonidos? La sinestesia es la percepción de una misma sensación a través de distintos sentidos. Esta palabra proviene del griego sin, que significa junto, y aistesis, que se traduce como sensación. Se define como una fusión de los sentidos. Las investigaciones científicas sostienen que se trata de un rasgo dominante ligado al cromosoma X, mientras que otros sostienen que la sinestesia se produce por un cruce de áreas adyacentes del cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales. Una persona sinestésica percibe de manera espontánea correspondencias entre tonos de color, de sonido e intensidades de sabor. El individuo puede oír colores, ver sonidos o es capaz incluso de apreciar texturas cuando saborea algo. Desde el punto de vista de la biología, la sinestesia es una sensación secundaria o asociada en la cual un estímulo que es aplicado en alguna parte determinada de nuestro cuerpo es percibido en otra diferente. Por su parte, la psicología la define como una sensación en la cual una percepción propia de un sentido determinado está fijado por otra sensación que afecta a otro sentido. Curiosamente, es más común en personas con autismo y en ciertas formas de epilepsias. Gustav Fersen fue el primero que diagnosticó la sinestesia en 1812. En una publicación de CNN tenemos el caso de Vanessa Potter, que quedó ciega y luego comenzó a escuchar los colores. Entró en el estado de sinestesia. Me tomó solo 72 horas perder la vista completamente. Justo antes había estado en cama por un virus desconocido que me hizo sufrir severos dolores de cabeza y sudoraciones. Mi sistema inmunológico se descontroló y respondió al virus atacando mis propios nervios, causándome la pérdida de la visión y la movilidad. Fui golpeada por un fuego amigo biológico. Quedarte ciego es devastador. No solo perdí mi sentido principal, perdí también mi medio de sustento. Como productora de televisión, mi visión era mi trabajo. Mis médicos me dijeron que había tenido una rara forma de trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, con evolución monofásica, una condición que se estima que afecta a solo 1 de cada 100.000 personas en Europa. Uno de mis síntomas primarios fue la inflamación de los nervios ópticos, lo que causó que me quedara ciega. Y a la larga eso me llevó a la inusual forma de la que ahora sé que se llama sinestesia. En mi caso probablemente experimenté 2 formas de sinestesia adquirida. Una conectando los colores y el tacto y otra conectando los colores y el lenguaje hablado. Está claro, sin embargo, que mi caso fue bastante atípico. En las formas clásicas de sinestesia no existe un vínculo comprensible entre un determinado estímulo y la sensación de color que provoca. Pero a mí las palabras de los colores me ayudaban a ver esos colores y aunque para mí tocar era una respuesta estimulante, se trataba de estabilizar el color que ya estaba allí, no de crearlo. Mi breve periodo con sinestesia me mostró una asociación innata que creo que usé de manera irreflexiva para potenciar mi recuperación. El alcance que mi repentina sinestesia tuvo en mi recuperación probablemente sea un misterio para mí y por ahora para la ciencia. Sin embargo, sigo teniendo la sensación de que mi sinestesia fue mágica y retiró la cortina del mundo visual que hacía que todo fuera negro. Mi cerebro supo entonces qué hacer. Mostrarme los colores que necesitaba ver, incluso cuando el mundo se oscureció.
La ciudad romana del Vaticano es más que una ciudad. Es un estado independiente dentro de Roma y es considerado el país más pequeño del mundo. Su población no llega a las 1000 personas y solo la Basílica de San Pedro abarca el 7% de su superficie. Como todos sabréis, es donde viven los papas al albergar la Santa Sede, que es la base de la Iglesia Católica. Es un microestado dentro de Europa y no tiene que dar demasiadas cuentas a los demás países. Al ser la referencia de todos los católicos del mundo, pues la verdad es que no se suele cuestionar lo que hacen o dicen. Pero sin embargo, hay algunos secretos que se han ido desvelando con los años y que muchos ya no recuerdan. A la Iglesia desde luego no le interesa que ciertas cosas se aireen demasiado y finalmente van quedando en el olvido. Estos son algunos de los secretos más oscuros que tiene el Vaticano. En la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano fue un país neutral. Sin embargo, hay un documento del Departamento del Tesoro que fue escrito en 1946 que establece que el Vaticano mantuvo y movió mucho oro que pertenecía a los nazis. Este documento salió a la luz a finales de los años 90 y el oro que había en el Banco del Vaticano ascendía a unos 250 millones de dólares de ahora. Según reveló este documento, el oro estuvo en el banco de esta entidad y luego fue trasladado a España y Argentina, donde los nazis huyeron perseguidos por crímenes de guerra. El oro que el Banco del Vaticano guardó era perteneciente a robos que se habían cometido a los serbios y judíos por la UTASE, que estaba al mando de los nazis en Croacia. Al final de la guerra, los UTASE comenzaron a traspasar al Vaticano el dinero que habían obtenido de sus campañas de limpieza étnica. También se envió mucho dinero aparte del oro, donde se calcula que fueron unos 400 millones de dólares. Este dinero se usó para luego mantener a los exiliados de los UTASE que habían tenido que huir también fuera de Yugoslavia. Los sacerdotes católicos tienen el permiso de dar la absolución incluso en casos donde los crímenes son terribles. Da igual si el crimen es un asesinato de una o varias personas, ya que el sacerdote puede dar el perdón. Si se ha cometido una matanza o genocidio, el criminal puede pedir perdón en confesión y darle la absolución. El sacerdote tampoco podrá ir a la policía por horrible que haya sido el acto cometido. Sin embargo, hay ciertos pecados donde un simple sacerdote no puede dar el perdón o absolución. En estos casos se tiene que recurrir a un tribunal especial que hay en el Vaticano. Pero el caso es que al final todo queda en el Vaticano y nada sale de ahí. Existe un tribunal en el Vaticano que se llama la Sagrada Penitenciaría Apostólica, que se encarga de los pecados más graves. Fue establecido en 1179 por el Papa Alejandro III y los casos de los que se encargaban han sido un secreto durante gran parte de la historia. Sin embargo, hace unos pocos años la Iglesia Católica quiso dar una muestra de transparencia y reveló cuáles eran este tipo de pecados. Dos de ellos pueden ser cometidos por cualquiera, donde el primero es la profanación de la Eucaristía. Esto es porque es el cuerpo y sangre de Cristo según los católicos. El segundo pecado es intentar matar al Papa. Los otros 3 pecados solo pueden ser cometidos por sacerdotes o incluso alguien que está de camino de ser cura. Una es si un sacerdote revela un secreto de confesión. La segunda es que no pueden tener sexo con alguien y luego confesarlo. Y el tercer pecado es que alguien que quiere tomar los votos, que quiera tomar los votos y se haya visto envuelto en un alboroto. El Banco del Vaticano es conocido como el Instituto de Trabajos Religiosos y hasta el año 1989 el presidente fue el obispo Paul McIncus. Antes de esto había sido jugador de fútbol americano y también guardaespaldas del Papa Pablo VI, dada su gran corpulencia. Sin embargo, se le recuerda por el escándalo que se inició en 1982 con el bancarrota del Banco Ambrosiano. Era uno de los bancos privados más grandes de Italia. Poco después, el presidente del banco y un amigo personal de
Marcinkus, aparecieron muertos colgados de un puente en Londres. Se pensó que era un suicidio, pero luego se comprobó que fue un asesinato. Hubo 5 personas relacionadas con este hecho, aunque todas fueron absueltas. Las investigaciones llevaron a que al mayor accionista del Banco Ambrosio era el Vaticano y había traspasado dinero de ese banco a 10 compañías blindadas. También había rumores de que muchos accionistas de ese banco eran mafiosos o incluso grupos masónicos. Cuando las autoridades quisieron interrogar al obispo, no quiso cooperar en absoluto. Se negó a salir del Vaticano y no quiso contestar a ninguna pregunta alegando inmunidad diplomática. Finalmente fue imputado, pero nunca llegó a juicio porque se retiraron los cargos. Siguió siendo el presidente del Banco Vaticano durante otros 7 años. Y este escándalo se pudo ver representado en la película El Padrino 3, donde el Papa Pablo I fue asesinado por la mafia. Solo fue papa por 33 días y murió de un ataque al corazón en su cama. Nunca se hizo una autopsia, por lo que hay rumores de que fue asesinado. El motivo fue que este papa estaba dispuesto a acabar la relación de la Iglesia con la banca privada. Hoy en día, con tantos avances que hay en la ciencia y la medicina, es difícil pensar que siguen existiendo los exorcismos. Sin embargo, según varios antiguos sacerdotes del Vaticano, se siguen haciendo en todo el mundo. Aparte de sacerdotes especializados haciendo estos rituales, 2 papas han hecho sendos exorcismos en el Vaticano. El primero fue en 1982, donde el Papa Juan Pablo II hizo un exorcismo sobre Francesca Fabrizi. Durante la sesión, la chica cayó al suelo y empezó a llorar, por lo que el diablo había salido de su cuerpo. Francesca tuvo una vida normal con marido e hijos. Este mismo papa hizo otro exorcismo en el año 2000, aunque en este caso necesitó ayuda de otros sacerdotes más experimentados. El segundo exorcismo, hecho por un papa, fue en el año 2009 por Benedicto XVI. Lo hizo con 2 hombres que no paraban de aullar en una congregación semanal que hacía la iglesia. El papa los bendijo y cayeron al suelo fulminados, aunque despertaron ya curados de su posesión. Imagina tener una vida relativamente normal y saludable, con un trabajo, una familia y una buena condición física. Así vive un francés de 54 años de edad, con una salvedad. El señor X es todo un misterio para la medicina. Un día descubrió que la mayor parte de su cerebro se había perdido. Desde entonces, el estudio de este paciente le ha dado la vuelta a muchas ideas que teníamos. La primera y más importante, repensar lo que es, desde una perspectiva biológica, lo que nos hace conscientes. Lo cierto es que, a pesar de décadas de investigación, nuestra comprensión de la conciencia, ser conscientes de la existencia de uno mismo, sigue siendo bastante ínfima. Muchos investigadores piensan que la fuente física de la conciencia se basa en el propio cerebro, pero de ser así, ¿cómo puede ser posible que alguien pierda la mayoría de sus neuronas y siga siendo consciente de sí mismo y de lo que le rodea? Descrito por primera vez en The Lancet en el año 2007, el caso del hombre que parece estar perdiendo la mayor parte de su cerebro ha sido todo un misterio desde hace 10 años. El paciente tenía 44 años en el momento en que salió el artículo y aunque su identidad se mantuvo en secreto, los investigadores explicaron cómo había vivido la mayor parte de su vida sin darse cuenta de que algo estaba mal. Ocurrió un día y de forma casi casual, cuando acudió al médico aquejado de un pequeño dolor muy leve en su pierna izquierda. Los escáneres cerebrales revelaron que su cráneo estaba lleno de líquido, dejando únicamente una capa externa delgada de tejido cerebral real, con la parte interna de su cerebro prácticamente erosionada. Los médicos piensan que la mayoría de su cerebro se fue destruyendo lentamente en el transcurso de unos 30 años.
¿Cuál es la razón? Pues bueno, la razón puede ser la acumulación de líquido en el cerebro, una condición conocida como hidrocefalia. Se le habían diagnosticado de pequeño y lo trataron con un stent. Es una especie como de tubo diminuto que se coloca dentro de una estructura hueca en el cuerpo. Pero se lo quitaron cuando tenía 14 años y desde entonces la mayoría de su cerebro parece haber seguido el proceso destructivo. Sin embargo, a pesar del poco tejido cerebral que le quedaba, el hombre no estaba mentalmente discapacitado. De hecho, tenía un coeficiente intelectual de 75 y estaba trabajando como funcionario público. Además, estaba casado, tenía 2 hijos y estaba, relativamente sano. Su estudio es un caso esencial a la hora de cuestionarnos lo que se necesita para sobrevivir, un estudio que también desafía nuestra comprensión de la conciencia. Hasta la llegada del paciente, la mayoría de los investigadores sugerían que la conciencia podría estar vinculada a varias regiones específicas del cerebro, como el claustrum, una capa delgada de neuronas que se activan entre las principales regiones del cerebro o la corteza visual. Pero sin embargo, si estas hipótesis eran correctas, entonces el paciente francés no debería ser consciente, no con la mayoría de su cerebro dañado. Según explica Axel Kreermans, psicólogo cognitivo de la Universidad de Bruselas en Bélgica, la solución al enigma podría encontrarse en el aprendizaje de la conciencia una y otra vez, en vez de nacer con ella. De ser así, su ubicación podría ser flexible y aprendida en diferentes regiones cerebrales. Kreermans llama a su hipótesis la tesis de la plasticidad radical y, explicado de forma sencilla, viene a decir que el cerebro adulto es más adaptable de lo que pensábamos anteriormente y con ello es capaz de asumir nuevos roles en caso de lesión. Es una hipótesis que en los últimos años ha ganado fuerza. Sea como fuere, la historia de este paciente sin el 90% de su cerebro es fascinante, ya que desafía toda idea de que la conciencia surge solo en una parte del cerebro. Al parecer, y mientras no se demuestre lo contrario, tan solo necesitamos un 10% de nuestro cerebro para vivir normalmente. De llevar a cabo estudios con algunos ejemplos de nuestra especie, algo me dice que esa cifra bajaría de forma insólita. Los seres humanos ya hemos creado más de 8.300 millones de toneladas de plástico y el 91% ni se ha reciclado ni se reciclará jamás. ¿Dónde están todas esas toneladas? Pues en todos lados, desde vertederos a playas paradisíacas, pasando por el agua del grifo. Porque según una investigación internacional que acaba de realizar Orb Media, se pueden encontrar microfibras de plástico en el 83% de aguas del grifo de todo el mundo. Aunque ni siquiera es el principal problema. El problema de verdad es que no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener. El reportaje de Orb Media se basa en los datos de un estudio llevado a cabo por un equipo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota. Los investigadores analizaron 159 muestras de agua potable de todo el mundo y los resultados, aunque parciales, son demoledores. A la cabeza de la contaminación plástica se sitúan las aguas de Estados Unidos, donde el 94% de muestras estaban contaminadas. Entre las fuentes con problemas se incluyen lugares como la sede del Congreso, la Agencia de Protección Ambiental o el edificio Trump de Nueva York. Las naciones europeas estudiadas tuvieron niveles más bajos, pero aún así en torno al 72% de las muestras estaban también contaminadas. No obstante, los niveles de microfibras eran más del doble en Estados Unidos que en Europa.
Estos análisis vienen a confirmar algo que ya sospechábamos. La contaminación por plásticos ha alcanzado la práctica totalidad del mundo y ya sean microfibras o nanoplásticos, nos tiene rodeados. Porque a esos datos hay que sumarles la contaminación plástica que hay en los alimentos, sobre todo los marinos, bebidas o más aún, la que hay en el aire. Por ejemplo, en Alemania, un grupo de investigadores encontró microfibras de plástico en 24 marcas de cerveza que estudiaron, también en la miel y en el azúcar. Más aún, un estudio francés los encontró en el aire y llegó a la conclusión de que en las calles de la ciudad de París se depositan cada año entre 3 y 10 toneladas de fibras. Pero no sabemos qué efectos tienen. Tenemos suficientes datos sobre la vida silvestre y sobre el impacto que causa en la vida silvestre como para estar preocupados. Explicaba The Guardian Sherry Mason, experta en microplásticos de la Universidad Estatal de Nueva York. Porque si está afectando a la vida silvestre, ¿cómo no va a estar afectándonos a nosotros? La idea es sugestiva y preocupante, pero en realidad esa pregunta no tiene una respuesta científica en este momento. Sabemos que a corto plazo no presentan problemas significativos, pero algunos expertos avisaban hace años que los microplásticos pueden actuar como vectores de sustancias químicas en el organismo. Aún así, todo lo que tenemos son indicios. No sabemos qué impacto tiene en nuestra salud a largo plazo. También es un misterio cómo acaban los plásticos en el agua del grifo. Tenemos varias ideas, pero nada concluyente. El aire es un vehículo obvio. Todo el plástico que usamos a lo largo del día se va desgastando. Y cabe la posibilidad de que ese plástico acabe depositándose sobre los lagos, pantanos y otras superficies de agua. Los datos de París, de los que hablábamos antes, pueden reforzar esta idea. Lo único que está claro es que los sistemas actuales no filtran los microplásticos, o al menos no lo hacen bien. De hecho, incluso algunas muestras de agua embotellada de Estados Unidos también los contienen. Y eso es algo en lo que Mason sí tiene razón, teniendo en cuenta la cantidad y el tamaño de las fibras encontradas, de hasta 2,5 micrómetros de tamaño. Deberíamos ponernos a investigar rápidamente en el tema, antes de llevarnos una sorpresa desagradable. Google acaba de lanzar una actualización de Google Maps con la que puedes visitar los planetas y lunas del sistema solar. Google lleva tiempo ofreciendo imágenes de Marte y la Luna de la Tierra directamente desde la interfaz de Google Maps, por lo que esto supone un paso más en esta dirección al añadir una buena colección de planetas y lunas. De esta manera, ahora podremos explorar las llanuras heladas de Encelado, donde Cassini descubrió este año procesos hidrotermales que podrían apuntar a la existencia de vida. También podremos acercarnos a la superficie de Titán e intuir sus lagos de metano sin la molestia de sus espesas nubes, echar un vistazo al supercráter de Mimas o incluso visitar el interior de la Estación Espacial Internacional. Google le ha agradecido su trabajo al artista astronómico Björn Johnson, que ha sido quien ha creado los mapas planetarios de Europa, Ganímedes, Rhea y Mimas, trabajando con imágenes de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Google también ha añadido a Plutón, Venus y varias otras lunas hasta llegar a un total de 17 mundos en la función de exploración espacial de Google Maps. Para visitar el espacio con Google Maps, lo único que tienes que hacer para disfrutar de todo esto que te hemos contado es entrar con normalidad a Google Maps y quitar zoom hasta salir completamente del planeta Tierra. Una vez lo hagas, a la izquierda te va a aparecer una lista con los 17 planetas y lunas que vas a poder visitar.
En esa lista de la izquierda podrás pulsar sobre el planeta o luna que te apetezca y Google Maps cambiará su vista y se dirigirá inmediatamente hacia él. Una vez allí podrás explorar el cuerpo celeste que hayas elegido, como lo haces normalmente en la Tierra, girándolo, haciendo zoom o pulsando sobre las zonas de interés. En cualquier momento podrás volver a la lista para seguir tu exploración cósmica. Eso sí, tienes que tener en cuenta que desafortunadamente no existen fotos de la superficie de todos los planetas, por lo que la resolución al acercarnos será por lo general bastante mala, salvo algunas excepciones. Aún así, la resolución es suficiente para poder ver la superficie desde la vista planetaria y poder hacernos una idea de sus accidentes geográficos. Las distintas resoluciones se notarán al tener capas de diferentes colores en los mapas. Además, en todos los mapas aparecen una serie de leyendas de los accidentes geográficos más destacados. Al hacer clic sobre ellos se desplegará en la columna izquierda una información sobre los mismos, como el tipo de accidente que es, su diámetro o el origen del nombre que le han dado. Así que ya sabes, no hay excusa para que no te pongas a explorar el espacio. Huellas aparentemente humanas de hace 5,7 millones de años han desconcertado completamente a los científicos. Descubiertas en la isla de Creta, podrían alterar para siempre lo que sabemos sobre la evolución de los primeros humanos. Últimamente, el origen de nuestra especie no deja de complicarse y ahora le toca el turno a una serie de misteriosas huellas fósiles aparentemente humanas descubiertas en la isla de Creta y que podrían alterar para siempre el relato establecido sobre la evolución de los primeros humanos. Las huellas tienen 5,7 millones de años de antigüedad, una época en la que supuestamente nuestros antepasados solo vivían en África y dejaban huellas muy parecidas a las de los monos. Desde el descubrimiento de los primeros fósiles de Australopithecus en el sur y el este de África a mediados del siglo XX, el origen del linaje humano se ha situado en el continente negro. Otros fósiles descubiertos en esa misma región, incluidas las famosas huellas de Laetoli en Tanzania, dejadas hace 3,7 millones de años por unos pies de apariencia humana, reforzaron aún más la idea de que los primeros miembros de nuestro linaje no solo se originaron en África, sino que permanecieron aislados allí en África durante varios millones de años, antes de dispersarse por Europa y Asia. Por eso, el hallazgo de una hilera de huellas de apariencia humana en Creta, y además con una antigüedad pues muchísimo mayor, de cerca de casi de 6 millones de años, se opone frontalmente a esas ideas y sugiere una realidad mucho más compleja. Las huellas fueron descubiertas por casualidad en el año 2002 por Gerard Yerlinski, un paleontólogo polaco especializado en huellas fósiles, durante unas vacaciones en Creta. Pero no fue hasta 2010 cuando las estudió a fondo y llegó a la conclusión de que habían sido dejadas por un hominino. Ahora, Per Ahlberg, de la Universidad de Uppsala, ha retomado la investigación y acaba de publicar sus sorprendentes conclusiones. Esto lo único que nos indica es que realmente no tenemos ni idea de nuestros orígenes, porque continuamente la ciencia está contradiciéndose a sí misma, está reescribiendo la historia y creo que todavía tenemos mucho que descubrir hasta que realmente podamos hacernos una idea más aproximada de dónde venimos, de nuestros orígenes y de cómo comenzó todo, no solamente la raza humana, sino la vida en sí en el planeta.
Los estudiantes de hoy en día se consideran nativos digitales, la primera generación que ha crecido rodeada de tecnología como los smartphones, las tabletas y los libros electrónicos. Los profesores, los padres y los políticos coinciden en que las nuevas tecnologías cada vez son más influyentes y han actuado de forma acorde. Cada vez hay más inversión en tecnologías dentro del aula y algunos colegios han dado o dan a los alumnos iPads con acceso a libros de texto electrónicos. En 2009, California aprobó una ley que exige que para el año 2020 todos los libros de texto universitarios también estén disponibles en formato electrónico, mientras que en 2011 el gobierno de Florida aprobó una legislación que requiere que las escuelas públicas conviertan sus libros de texto a formato digital. Teniendo en cuenta esta tendencia, es lógico pensar que los profesores, los estudiantes, los padres y los políticos piensen que la familiaridad y la preferencia de los estudiantes por los medios digitales se produzca en mejores resultados de aprendizaje, pero sin embargo hemos descubierto que no tiene por qué ser verdad. Como investigadores en aprendizaje y comprensión textual, nuestro último trabajo se centra en las diferencias entre la lectura de textos en papel y en formato digital. Mientras que las nuevas tecnologías como los libros de texto digitales son más accesibles y portátiles, sería un error asumir que los alumnos van a sacar provecho automáticamente de la lectura digital simplemente porque sea su medio preferido para leer. Es totalmente absurdo. El trabajo ha puesto de manifiesto que existe una discrepancia importante porque los estudiantes afirmaban que preferían leer en formato digital y que obtenían mejores resultados, mientras que en realidad su rendimiento solía empeorar si leían en pantallas. Por ejemplo, cuando durante esta tesis nos pusimos a revisar los estudios que se habían llevado a cabo al respecto desde 1992, nos dimos cuenta de que los estudiantes podían comprender mejor la información impresa en textos de más de una página, algo que parece estar relacionado con el efecto perjudicial que tiene el desplazamiento por las ventanas de las pantallas en la comprensión lectora. También nos sorprendimos al saber que fueron muy pocos los investigadores que evaluaron el nivel de comprensión lectora o que documentaron el tiempo de lectura en sus estudios sobre textos impresos y digitales. Todos leemos y lo hacemos por diferentes razones. A veces buscamos una respuesta para una pregunta muy concreta y otras veces simplemente queremos echar un vistazo al periódico para leer los titulares del día. Cuando vayamos a leer un artículo o un texto en formato analógico o digital, deberíamos plantearnos cuál es el objetivo de nuestra lectura, puesto que un formato funcionará mejor que el otro dependiendo de la función. O dicho de otro modo, no hay una respuesta tipo un formato vale para todo. Algo que se ha repetido mucho en nuestra investigación es que el formato no parece ser relevante para algunas tareas. Si los estudiantes simplemente tienen que entender la idea principal o la esencia del texto que están leyendo, no hay ventajas si se decantan por un formato sobre el otro. Pero si la lectura exige más concentración o una comprensión más profunda, los estudiantes pueden sacar más provecho si leen textos impresos. Lo que los profesores podrían hacer es explicar a los estudiantes que el formato de lectura puede influir en su capacidad para comprender un texto, lo que podría disminuir la discrepancia de la que hemos sido testigos, ¿no? Entre cómo creen que han comprendido el texto y su rendimiento real, porque realmente existe esa discrepancia. En nuestro tercer experimento, pudimos establecer perfiles significativos sobre la forma en la que los estudiantes universitarios leen y comprenden textos en papel y en formato digital. Entre dichos perfiles encontramos un grupo selecto de estudiantes universitarios que comprendían mejor los textos cuando pasaban de formato impreso a digital.
Lo que hacía diferente a este atípico grupo era que leía mucho más lento el texto cuando estaba en el ordenador que cuando estaba en un libro. Utilizando este grupo selecto como modelo, podríamos animar a los estudiantes a leer los textos online con más atención y no de pasada. Puede que haya razones económicas y ambientales para dejar de usar el papel, pero es evidente que hay algo importante que se perdería si dejamos de usar textos impresos. En nuestra experiencia académica no faltan libros y artículos a los que solemos volver y en los que con el paso del tiempo se puede ver su uso, ya sea mediante texto subrayado o anotaciones con preguntas y reflexiones. Es difícil imaginarse una interacción similar con un texto digital y por eso siempre debería haber lugar para los textos impresos en las vidas de los estudiantes, independientemente de su nivel de inmersión tecnológica. Somos conscientes de que el camino hacia la lectura digital no ha hecho más que empezar y no queremos restarle importancia, ni muchísimo menos a todas las comodidades que conlleva, como pueden ser su alcance y la accesibilidad. Lo que queremos hacer es recordarle a los nativos digitales y a aquellos que se sigan formando que puede haber costes y consecuencias significativas si ignoramos el valor de la palabra impresa a la hora de aprender y de desarrollarnos a nivel académico. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.